En este video vamos a aplicar el conocimiento de los dos videos anteriores. Este es el ejemplo número 1. 3 alumnos del curso de estática deciden tirar de cuerdas las cuales se unen en un único punto, que al final es una partícula, tal como se muestra la figura, esta figura que está aquí. Descomponga las fuerzas en el eje X e Y en función de las fuerzas y los ángulos. Y además podríamos calcular la fuerza resultante. Bueno, es súper importante que para resolver este tipo de ejercicios tienen que hacer un muy buen dibujo con todas las fuerzas y la partícula que se encuentra ahí al medio. Entonces, para descomponer las fuerzas, lo que tenemos que hacer es aplicar lo del video 2.1. Entonces, comenzamos. Aquí tenemos el dibujo con las fuerzas F1, F2, F3 y lo que queremos es descomponerlas en los ejes. Bueno, para la fuerza F1, al igual que en el video que le acabo de decir, descomponemos la fuerza en el eje X y en el eje Y. Aquí tenemos el ángulo, por lo tanto el lado opuesto a este ángulo es esta fuerza que está acá y dijimos que el opuesto es el seno, por lo tanto esta fuerza corresponde a seno de teta por F1. Este ángulo tiene a ese lado como adyacente, por lo tanto este lado es el coseno de ese ángulo, aquí me equivoqué, de ese ángulo por F1. Hacemos lo mismo para la fuerza F2. La fuerza F2 la podemos escribir como la suma de esta fuerza que estoy haciendo ahora más la fuerza que está aquí. Tenemos este ángulo como conocido, que es igual por geometría al ángulo que está aquí. Por lo tanto, el ángulo opuesto, o sea, este lado es opuesto, por lo tanto es igual a F2 por el seno. Y de igual manera para este lado es el adyacente a este ángulo, por lo tanto sería F2 coseno de teta. Hacemos exactamente lo mismo para el lado de acá. Esa fuerza la podemos escribir en combinación de esta fuerza de aquí más la fuerza de acá. Este lado que está acá es el opuesto, por lo tanto es seno. Y este lado que está aquí es el adyacente a ese ángulo, por lo tanto es coseno. Ya tenemos descompuesta todas las fuerzas en los ejes X, Y, pero podemos calcular algo más, la fuerza resultante. ¿Cuál es la fuerza resultante? Bueno, la fuerza resultante es la sumatoria de todas las fuerzas que se encuentran en el eje X y todas las fuerzas que se encuentran en el eje Y. Entonces la sumatoria de las fuerzas en el eje X sería esa fuerza que está acá, positiva, menos la fuerza que apunta en la dirección negativa, F3X, y nos falta la fuerza de acá arriba que apunta en el sentido positivo, por lo tanto más F1 de X. Hacemos exactamente lo mismo para el eje Y. Esa fuerza que está acá va en el sentido positivo del eje, por lo tanto sería F1Y. Estas ambas fuerzas las fuerzas 2 y 3 van en el sentido negativo, por lo tanto van ambas con menos. Si a esto le llamamos fuerza total X y a esto fuerza total Y, la fuerza resultante escrita como vector sería F total X, F total Y. Entonces ahora yo te tengo una pregunta. ¿Cuánto debe ser la suma de esta fuerza y la suma de esta fuerza para que la argolla se quede quieta? ¿Cuánto debe ser la sumatoria de la fuerza en el eje X y cuánto debe ser la sumatoria en el eje Y? Deja tu respuesta en los comentarios.